supremo. El hombre por ahí le dan el título de supremo a otros, ¿no? Pero el único supremo es Dios. Y si Cristo es supremo, la pregunta es, ¿nosotros le damos el primer lugar? Si Cristo es supremo, nosotros le damos el primer lugar. Colosenses 1:15 al 23. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas por Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y mancha irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo Pablo fui hecho ministro. Señor, muchas gracias te doy por la lectura de este texto. Ayúdanos a aprender de esta enseñanza. Edifica nuestras vidas, en el nombre de Jesús te lo pido. Y te doy muchísimas gracias. Sepan ustedes que del versículo 15 hasta el versículo 20, del 15 al 20 era un himno. Es decir, tanto esto de Colosenses como ya el primer capítulo en Efesios eran himnos, los entonaban como himnos cuando tomaban la cena del Señor en la iglesia primitiva. Y cuando tomaban la cena del Señor, ellos entonaban en forma de himno estos primeros versos del 15 al 20. Porque ellos exaltaban y alababan a Dios, porque en Cristo estaban completos y hablaban y proclamaban la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo he querido compartir hoy un pasaje, Colosenses lo hemos compartido muchas veces, que lo hemos predicado en las células secuencialmente, al igual que Gálatas. Y este pasaje habla de esto, completo en la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la epístola resalta eso, la supremacía, superioridad absoluta o grado más alto en una jerarquía o clasificación. Por encima de él no hay otro. Es decir, la palabra se resalta ahí como supremacía. Cristo es supremo. Si todo el tema de doctrinar de los primeros capítulos del libro de Colosenses es la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay un problema. Yo siempre les he dicho, cuando ustedes lean la Biblia, si es un pasaje narrativo, si es un pasaje de una carta, si es argumentación, si es una poesía, un salmo, o el libro de Cantares, siempre hay que buscar en los comentarios, en el estudio, en su investigación, el trasfondo, qué estaba pasando para escribir eso. Toda carta es una respuesta a una pregunta. Como prediqué el domingo, el capítulo 7 de Corintios era una respuesta a una pregunta.
Por lo tanto, cada vez que examinamos un texto bíblico, hay que ver qué estaba pasando. Y en cuanto a la religión y la filosofía, siempre las ideas del mundo, siempre las ideas de un país, de una nación, se infiltran dentro de las iglesias. Entonces, así como aquel tiempo hoy también, la religión y la filosofía infiltraban dentro de la iglesia, y la gente lo que estaba era practicando cosas religiosas y filosofía. Vamos a ver en cuanto a la religión. Permítanme tomar aquí el teléfono, no puedes imprimir la hoja. Ayer era, pero ayer me fui a visitar en la mañana y me olvidó sacar la copia esta mañana cuando estaba haciendo una visita. El problema de la religión. Había un ascetismo o perfeccionismo, es decir, práctica de un estilo de vida austero, sencillo, sin adornos, renuncia a los placeres mundanales, como hablamos la vez pasada, renuncia a la razón sexual como tal, entre una de ellas, eran estrictos con la ley y las normas, y con el fin de adquirir hábitos que los conduzcan a un perfeccionismo espiritual. Cuando hablamos de ascetismo o perfeccionismo, eran gente que denudaban su personalidad, denudaban su vida, se abstenían de cosas para mostrar espiritualidad. Eso trata mucho Jesús cuando habló con los fariseos, dándole el ejemplo que ayunaban. ¿Recuerdan que ayunaban? ¿Qué hacían los fariseos? Los fariseos denudaban, cambiaban el rostro para mostrar a los demás que eran espirituales. Entonces, esa filosofía, esa religión de los judíos se había mezclado en el cristianismo. La gente la veía y estaba con una humildad, con caminaban así, y el rostro pálido, no se lo lavaban, y ayunaban y salían así. Entonces, eso es una forma, y Jesús le dice, cuando ayunen, lávense la cara, cuando ayunen, estén enérgicos, cuando ayunen, no le muestren a nadie que ayunan. Es decir, el problema que había religiosamente es que la gente mostraba un perfeccionismo espiritual y querían acercar a los demás que eran espirituales. Es decir, esa religiosidad se ha infiltrado hoy en las iglesias, donde gente con la apariencia externa quieren mostrar religiosamente que son espirituales cuando no lo son. Y eso es lo que es el término ascetismo o perfeccionismo en el tiempo bíblico. Y esto se ha metido en la iglesia. También la filosofía, hablando de la filosofía se ha infiltrado, está enmarcada dentro del gnosticismo, vuelvo al gnosticismo, y la adoración a los ángeles. Según esta doctrina, los creyentes no se salvan solamente por medio del perdón de Jesucristo, sino que se salvan mediante el conocimiento divino y un sistema angelical. Esto pasaba en Colosenses. Ellos estaban enseñando que la gente no era solo salva por medio de la muerte de Cristo, que había que guardar una estructura angelical, que los ángeles también eran superiores y que el conocimiento salvaba, que había que conocer, que había que tener conocimiento. Entonces, en cuanto a la religión, la gente habían demacrado su rostro para mostrar una perfección espiritual, y también la filosofía decía que el conocimiento de los ángeles tenía poder para salvar. Más adelante vamos a ver una cita donde Pablo en Colosenses habla de los ángeles como tal. La iglesia ayer. La iglesia ayer y la iglesia hoy. Vamos a ver el ejemplificado. Vamos a entrar en el tema. La iglesia ayer, sin saberlo, estaba despreciando a Cristo al fijar su atención en el perfeccionismo espiritual y en el gnosticismo griego. Colosos dependían de un conocimiento místico y esotérico. Es decir, ellos dependían de manifestaciones físicas sobrenaturales y un culto a los ángeles como más importante que el mismo Cristo y que la palabra de Dios. Vean lo que estaba pasando. Ellos se enfocaban en lo sobrenatural. Si había presencia sobrenatural, era porque estaba Dios.
Si había presencia sobrenatural, era porque había poder. Y ellos se enfocaban en sus reuniones en que tenían que haber presencia sobrenatural. Si no había presencia sobrenatural como tal, entonces Dios no estaba. Y entonces se enmarcaban en lo sobrenatural y se enfocaban en los hechos extraordinarios. Y esto estaba violando lo que es la supremacía de Cristo y la adoración de Cristo. Y no necesariamente, hoy en día vemos a la gente que busca los cultos que hayan hechos extraordinarios, hablando de la iglesia hoy. Hechos extraordinarios es que la gente se caiga al piso. Hechos extraordinarios es que la gente le dé una tembladera. Hechos extraordinarios es que en el culto se caiga la gente. Eso es hechos extraordinarios, es lo que busca ver el creyente hoy en día. Y eso dice que cuando la iglesia tiene esto es porque la iglesia es poderosa o el porque está predicando es poderoso. Y eso está hablando lo que es el mensaje cristocéntrico. La misión de nosotros es predicar a Cristo. La misión de nosotros es que la gente reciba a Cristo y se salve. Eso es importante. Aún en la Biblia vemos que Jesús hizo milagros y sanidades. Pero el enfoque primordial era la salvación de las almas. Que la gente se salvara. Ahora, no dudo que Dios pueda manifestarse hoy en día con sanidad y milagros. Si puede hacerlo, yo lo creo. Dios lo puede hacer. Pero hay actividades evangélicas hoy en día, en la iglesia de hoy, como sucedía en la iglesia de antes, que son antibíblicas. Son antibíblicas. Todo lo que usted hace tiene que estar fundamentado con la Biblia. Si usted viene y a la gente comienza con una tembladera extraña, tiene que estar fundamentado con la Biblia. Jesús yo nunca vi en la Biblia que Jesús se puso a temblar a la gente. Jesús nunca vimos en la Biblia que Jesús tumbó a la gente y en el piso se estaban revolcando. Como vemos hoy en día gente que cae en el piso y comienza a revolcarse. Y a revolcarse en el suelo en una tembladera extraña. Y eso le llama manifestación espiritual y poder del Espíritu Santo. Esto pasaba en Colosas. Ellos buscaban experiencias sobrenaturales y estaban violando la supremacía de Cristo. Y eso no era lo que Dios quería. Entonces, vemos hoy en día que la gente no está buscando hechos extraordinarios. La iglesia que tumba gente, la iglesia que al soplar el líder cae la gente, la iglesia que la gente tiembla, esa es la iglesia poderosa. Pero eso no tiene fundamento bíblico. Todas esas cosas que se hacen no tienen fundamento bíblico. Eso no lo hizo, los apóstoles no lo hicieron. Sí había sanidad y milagros, y hoy hay sanidad. Dios no ha sanado a ustedes y le ha hecho milagros. ¿Cuántos los que están aquí, Dios le ha hecho sanidad y milagros? Sin necesidad de estar tumbando gente. Si es por tumbar, los brujos tumban gente. Los brujos hablan lengua. Los brujos le dan tembladera. Los brujos caen al piso. Los que han ido en el pasado, cuando eran inconversos, a que hagan brujería, las cosas que se ven hoy en día en la iglesia evangélica, eran las cosas que yo veía antes cuando iba a los centros de brujería. La gente caía al piso y comenzaba una tembladera. La gente cambiaba la voz y hablaban en lenguas. La gente aullaban como animales. Todas esas cosas las veía uno cuando uno iba a los centros de brujería antes. Ahora esas cosas se están manifestando en las iglesias evangélicas. Entonces hay que ser muy cuidadosos porque estamos viviendo con Cristo en nuestras vidas. Pero también en el mundo está el mal. También en el mundo está Satanás. Entonces, esto que estaba pasando en la iglesia eran dos realidades que pasaban. Ellos confiaban que querían ver cultos, manifestaciones sobrenaturales, experiencias extraordinarias, porque si no, no estaba Dios. Y estaban violando lo que era la supremacía de Cristo. Ahora, en el pasaje anterior, esto es simplemente lo digo para que usted lo lea, habla de que Cristo nos dio herencia, Cristo nos libró de Satanás, Cristo nos trasladó al reino de su amado Hijo, Cristo nos redimió con su muerte y Cristo nos perdonó los pecados. Esto es el versículo 12 al 14 del pasaje anterior. Todo lo que Cristo hizo por nosotros, la bendición que nos hace hoy en día iglesia. Pero en el pasaje que vamos a estudiar, el posterior, habla del pasaje después del que vamos a predicar, habla de que Cristo habita en forma corporal toda la plenitud. Es decir, la plenitud es plenitud, es decir, toda la plenitud de Dios. En Colosenses 2:9 dice que habita en Cristo, y esa plenitud que habita en Cristo, Cristo entonces está en nosotros. Entonces la Biblia dice que como Cristo está en nosotros,
la plenitud de Cristo en nosotros, nosotros estamos completos y no necesitamos más. Cuando usted recibe a Cristo, usted no necesita otra cosa. Al final lo voy a explicar con las aplicaciones. Cuando usted recibe a Cristo, no necesita estar buscando otra vez que un bautismo que llaman el bautismo del Espíritu Santo. Cuando usted fue bautizado con el Espíritu Santo en el día que creyó en Cristo, no necesita estar buscando experiencia de lenguas, porque en la Biblia el don de lenguas era un idioma utilizado para comunicar el mensaje del Evangelio a las naciones extranjeras que tenían otro idioma. En el Pentecostés, ellos hablaron otros idiomas extraños y entonces ellos salieron a hablar a las lenguas de todos los que estaban allí de diferentes idiomas. Así que la lengua era un idioma como tal para comunicar el mensaje del Evangelio. En la Biblia habla de una lengua extraña que era la persona donde se comunicaba con Dios, con el Señor, y dice la Biblia que para eso se necesitaba un intérprete en la iglesia, para interpretar una lengua si era una comunicación de Dios. Y tenía que hablar la persona en la iglesia uno o dos o más tres en la iglesia, en lengua. No más de tres, porque se llamaba desorden. Uno, dos o tres. Y el líder preguntaba, ¿hay algún intérprete de esa lengua? ¿Hay algún intérprete de la lengua? Si no había intérprete, el líder de la iglesia mandaba a callar al uno, al dos o al tres que estaban hablando en lengua. Así que el líder, que al que esté hablando en lengua, uno le pregunta, Jonás, ¿estás hablando en lengua? ¿Hay intérprete? ¿Hay intérprete que interprete la lengua? Y entonces si no hay, el líder le decía a la creyente, por favor, guarde silencio, hable su lengua para usted mismo, pero no hable en voz alta. Eso es lo que dice la Biblia. Pero entonces la iglesia, hoy en día usted va a la iglesia y se habla, y todo el mundo en la iglesia, 20, 30, 40, 50 personas hablando en lengua. Y no hay intérprete. Y usted le pregunta que está hablando en lengua, ¿entendiste lo que hablaste? No sabe. Entonces, la Biblia nos enseña cómo hacerlo correctamente, y la gente lo hace incorrectamente, y están violando la Biblia, porque están ignorando, no le están haciendo caso a las órdenes de la Biblia. Comienzan a hablar todo el mundo en lengua, y están violando el texto, están violando la Escritura. Entonces, en Cristo, ahí está la plenitud, y Cristo en nosotros, como está en nosotros, nosotros estamos completos. Ahora, vamos a hablar de la supremacía. Primero, del 15 al 17. La supremacía de Cristo en la creación. El versículo 15, ahí en su Biblia. No, aquí en la Biblia no está, aquí. Él es la imagen del Dios invisible. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Yo lo copié aquí en la nota, porque sucede lo siguiente, que yo no, como le dije, no sé qué la copié ayer. Cuando hablamos de imagen, habla de representar la sustancia de algo, enviar un retrato exacto, implica la representación exacta y perfecta de Dios, el resplandor de su gloria. Él es la imagen de algo invisible, algo que no se puede ver. Cuando el texto dice Él es la imagen de Dios que es invisible, la pregunta es, ¿lo que es tiene lógica? Lo invisible tiene imagen. Y el texto dice que Él es la imagen, está diciendo es la misma sustancia del Dios invisible. O sea, Cristo es Dios. Porque usted no le dice, ¿cómo Jesús es la imagen del invisible? Si lo ponemos a buscar una imagen de lo invisible, no vamos a ver nada. Pero la Biblia dice que la sustancia divina de Dios era Cristo. Entonces, es la imagen. Él le dice a los que estaban adorando ángeles en el tiempo de Colosas, le dice, están violando la supremacía de Cristo. Lo que quiero decirle, enseñarle a la iglesia hoy, es que a veces nosotros violamos la supremacía de Cristo. Vamos a verlo más adelante cómo se viola. ¿Cómo yo puedo violar la supremacía de Cristo? Con la boca yo puedo decir, Dios es grande. Con la boca puedo decir, Dios es supremo. Pero a veces yo puedo violar la supremacía de Cristo. Ya vamos a explicar cómo es. Después dice, Él es el primogénito. La palabra aquí, primogénito. La palabra primogénito dice que es el preeminente. Ahora, hay dos palabras para primogénito en la Biblia. Hay una que se llama promotor
Tokyo, ¿verdad? Que dice que significa creado primero, expresa el concepto de que Jesús fue la primera criatura creada por Jehová. Esta palabra griega está en la Biblia, haciendo referencia a algo que se crea primero. Los testigos de Jehová utilizan esta terminología para decir que Jesucristo fue creado por Dios, que Jesucristo no es Dios. Pero cuando vamos a Colosenses, la palabra utilizada no fue esta. La palabra utilizada fue esta otra que les voy a mencionar, que es prototokos. Y prototokos dice que es el primogénito, igual a el preeminente, que es sublime, muy elevado e importante. Es decir, cuando leemos aquí la palabra, esta palabra está haciendo referencia a que Cristo es el supremo, el preeminente, el más grande, y no hay nadie más grande que Cristo porque Él es más grande. No fue el primero creado, sino que Él es el más grande, el preeminente entre todas las cosas. Entonces, el texto dice en el versículo 15 que Él es imagen de Dios invisible y que Él es el primogénito. Pablo le está explicando esto a la iglesia porque la iglesia estaba confundida y estaban adorando ángeles. Estaban viendo a ángeles como preeminentes y estaban dándole el lugar a otras cosas como preeminentes y estaban violando la preeminencia de Cristo. Y nosotros decimos que Cristo es el supremo y las iglesias dicen que Cristo es el supremo, pero a veces tenemos otras cosas como preeminentes que no son Cristo, y esto lo vamos a ver al final de la explicación, porque a veces decimos Cristo es preeminente, pero a veces hay otras cosas que tenemos como preeminentes. A veces vemos adoración de ángeles en las iglesias, vemos adoración de hombres en las iglesias, vemos adoración de profetas y apóstoles en las iglesias, y entonces están violando la preeminencia de Cristo, estamos violando la supremacía de Cristo. Cuando le damos el lugar a otra cosa que no es Cristo, estamos violando al Señor. Entonces dice que Él es el primogénito. Ahora dice en el versículo 16, Él ha creado todas las cosas para Él mismo. Dice el versículo 16, las del cielo y las de la tierra, las invisibles y las visibles. Es decir, Dios creó todas las cosas. Y dice el texto, hablando de Cristo, Cristo creó todas las cosas. A ustedes y lo invisible, lo que está en el cielo, los ángeles los creó Cristo. Cristo es el primero. Cristo es Dios. Antes de Cristo no hay más nadie. Cristo no lo creó nadie. Dios no lo creó nadie. Él siempre ha existido. Por siempre y siempre. Que humanamente entender esto, humanamente el hombre no lo puede entender. El hombre en su integridad está buscando a alguien que creó a Dios. Y a Dios no lo creó nadie. A Cristo no lo creó nadie. Cristo siempre ha existido por siempre y por siempre. Lo creado es lo invisible, los ángeles. Y lo creado como tal es la humanidad y todas las cosas que existen. Es un pasaje, y lo cantamos, me gusta, pero yo cantamos eso como un himno, una alabanza a Dios, exaltando la supremacía de Dios en el versículo 16 de mujer. En el 17, ahora, vean lo que dice el 16. Dice, visible e invisible. Él es el creador de esas cosas. Después dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Allí están los seres angelicales. Los seres angelicales fueron creados por Cristo. Por eso en este texto hace tambalear a los testigos de Jehová. Ellos lo estudian mal porque ellos utilizan una Biblia que fue traducida de la versión del inglés, no del original griego, y de la versión inglés. Los testigos de Jehová sacaron su nuevo, sagradas escrituras del Nuevo Mundo, ni siquiera lo usaron de los originales. Fue una copia del inglés, hicieron su propia versión, las sagradas escrituras del Nuevo Mundo, y adaptaron los términos y las palabras de su Biblia para exaltar a Jehová y humillar a Cristo. En el versículo 17 dice, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten.
Ahí está. Él es anterior a todas las cosas por él subsisten. Ahí en la palabra está, las tres palabras griegas, icon, que es imagen, está la palabra prototios. Yo no sé leer mucho eso, prototipo, que fue creado primero. Esta palabra es la que usan los testigos de Jehová, que Cristo fue creado primero. No, Cristo no fue creado primero porque Cristo no fue creado. La palabra griega es prototopos, que es el primogénito, el preeminente, el supremo, el que siempre ha existido, el que siempre es, el que existió antes y el que existe ahora. Ese es Cristo. Cristo no lo creó nadie, Cristo es Dios. Hoy ustedes hablaron en su clase sobre la Trinidad y aprendieron hoy de que Jehová es Dios, de que el Espíritu Santo es Dios, de que Cristo es Dios y que los tres son uno solo. Eso lo aprendieron en su clase y ustedes la van a compartir en su clase con sus hijos cuando lleguen a su casa, porque esa es la idea de darle una misma clase a los niños, a los juveniles, a los jóvenes y a los adultos, para que cuando lleguen a su casa, ustedes como padres compartan la misma clase con sus hijos en toda la semana. Entonces, la supremacía de Cristo en la creación vemos primero. Después vemos la supremacía de Cristo en la iglesia. Cristo es supremo en la iglesia. Nosotros no construimos un ser supremo, como aparte de Cristo. Hoy en día, la iglesia viola la supremacía de Cristo cuando le damos el lugar personajes de la humanidad, poniéndolos en primer lugar por encima de Cristo. Estamos violando la supremacía de Cristo. O sea, tenemos iglesias evangélicas que predican la supremacía de Cristo, pero en la práctica están violando la supremacía de Cristo porque tienen en sus iglesias idolatría a hombres y a políticos y por lo tanto están violando la supremacía de Cristo sobre la iglesia. ¿Me están entendiendo, verdad? Usted mata a la gente que adora personajes, mata a la gente que adora políticos, mata a la gente que adora líderes evangélicos, mata eso, porque nuestro supremo se llama nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él es la cabeza, Él es el líder supremo sobre la iglesia. El líder supremo sobre la iglesia es Cristo, versículo 18. Dice Él, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, es la cabeza como tal. Dice el 18, Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, el que tiene toda prominencia. Ahí está la palabra supremacía. La palabra preeminencia es la palabra supremacía como tal. Así que Cristo como tal es supremo sobre la iglesia. Y esa es nuestra doctrina. Y eso lo cantaban en la cena del Señor. Nuestra doctrina es que nuestro supremo es Cristo. Pero nosotros a veces violamos a Cristo, violamos la supremacía de Cristo. ¿Por qué la violamos? Cuando le damos el lugar a otras cosas que no es Cristo. Así que somos evangélicos que predicamos supremacía, pero en la vida práctica tenemos en el primer lugar otras cosas que no es Cristo. Y es lo que tenemos que preguntar. Entonces, Cristo es supremo sobre la iglesia. Seguimos entonces la tercera cosa, que Cristo es supremo en la salvación. El versículo 19, allí nos dice, en su Biblia, por favor, dice, por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda la plenitud. Plenitud es totalidad, como dije, plenitud, esa totalidad del poder de Dios habitando en Cristo. Bien, ¿cómo iba la enseñanza en la Biblia? Cuando Dios puso al hombre, Adán y Eva, en el huerto de Edén, en el huerto de Edén estaba la totalidad de Cristo en el huerto de Edén. Así que Adán y Eva convivían con la totalidad de Cristo en el Edén. Cuando Adán y Eva pecan, entonces Dios dice, no, el pecado no puede vivir con la totalidad de Dios, con la totalidad de Cristo. No pueden convivir juntos. La santidad no convive con el pecado. Entonces vemos en la historia en Génesis que Dios expulsa a Adán y a Eva del huerto del Edén, porque en el huerto del Edén estaba la supremacía de Cristo en ese lugar. Y ellos habían pecado y tenían que salir, porque no estaban viviendo en santidad. Luego Dios quiere restaurar otra vez la comunión con el hombre.
y comienza a darle leyes y les dice, van a hacer un tabernáculo. Y en el tabernáculo yo voy a habitar. Y vamos a restaurar nuevamente esa comunión que es con el pueblo de Israel. Entonces, la plenitud de Dios, la supremacía de Dios está restaurada. El hombre tampoco fue fiel. Y en el tiempo de jueces y en el tiempo de los reyes, se demostró que el hombre tampoco fue fiel a la presencia de Dios en el tabernáculo y en el templo que hizo Salomón. Por lo tanto, Dios los echó fuera otra vez. Fueron llevados cautivos por los asirios, llevados cautivos por Babilonia, y luego lo tomaron los persas, y luego lo tomaron los griegos, y luego lo tomaron los romanos, y en el tiempo de los romanos, Dios entonces decide enviar su plenitud, su preeminencia a la tierra otra vez. Y en Cristo, por una mujer llamada María, entonces María, por obra y gracia del Espíritu Santo que era el Estado, nace entonces Cristo, la preeminencia de Dios. No es que es el principio allí de Cristo, no. Cristo siempre existió porque Cristo era Dios. Simplemente el Dios se hizo carne, se encarnó. La palabra que dice Juan es se tabernaculizó. Esa es la palabra griega. Tabernaculizar es que Cristo se hizo carne y habitó entre nosotros para restaurar la comunión del hombre con Cristo. Por eso Cristo muere. Cristo entonces resucita. Y ahora la comunión con Dios es restaurada por medio de la muerte de Cristo. Ahora, ese Cristo habita ¿dónde? Toda la plenitud de Cristo habita ahora en la iglesia. Y a veces usted mismo, nosotros creemos a la palabra. Y a veces usted mismo no entiende que la Biblia dice que el Espíritu Santo está dentro de usted. Y en esa libertad, Dios nos permite vivir nuestras vidas. Y en esa libertad, usted y yo decidimos en ocasiones pecar. Y en esa libertad, el Espíritu de Dios que está en nosotros se entristece, se opaca por nuestro pecado. Pero la misericordia de Dios es tan grande que el amor que Él nos tiene trae con nosotros para que nos reconciliemos. Porque Él quiere mantener la comunión. Y esa es la totalidad de Dios en nosotros. Eso es el versículo 19 solamente. La totalidad, la plenitud de Dios en nosotros. En el 20, dice, bueno, hemos sido reconciliados, sí, todas las cosas han sido reconciliadas. Dice, eso ha sido ejecutado, reconciliado por medio de la redención, versículo 20. Y por medio de él, dice Jesucristo, reconciliar consigo mismo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante su sangre. La paz aquí es Eirene, haciendo la paz, estableciendo la relación nuevamente entre el hombre y Dios, entre lo celestial con el hombre, creando, haciendo una nueva relación, haciendo una paz. Entonces dice que Él nos reconcilió. Entonces, esa supremacía de Cristo hizo todo eso. La supremacía de Cristo es la salvación de Cristo que nos salvó. Es Cristo el que murió, es Cristo el que resucitó. No necesitamos las ordenanzas de la ley. Hay gente que está buscando los mandamientos de la ley. Hay gente que está buscando experiencias de ángeles. Hay gente que está buscando experiencias sobrenaturales. Hay gente que está buscando experiencias fuera de Dios. Porque piensan que necesitan más, que necesitan otras cosas. Aún la Biblia. Hay gente que ya no cree a la Biblia. Hay gente que está buscando otros mensajes fuera de la Biblia. Mensajes extraescriturales. Ya la gente no cree en la Biblia como palabra de Dios, sino que las iglesias están orando para que Dios les revele nuevas palabras que no es la palabra de Dios. Porque la gente de la carne quiere escuchar cosas nuevas. Y como ya lo que está en la Biblia dice que ya lo ha visto mucho, la gente está buscando más palabras que no están en la Biblia. Y ahí es donde viene la falsa doctrina. La supremacía de Cristo en la conversión. 21-23. Y vosotros también, que eres en otro tiempo extraños, enemigos de vuestra mente, haciendo las malas obras, ahora os ha reconciliado. Estas son las palabras. Éramos como extraños, éramos enemigos y éramos malos. El hombre por naturaleza es malo. Y recibimos a Cristo y Cristo nos ayuda a mejorar, pero dentro de nosotros seguimos siendo malos.
el hombre va a dejar de ser malo el día que se muera. Y el día que venga Cristo lo transforme. Porque Cristo es el que nos está ayudando a que nos regeneremos, ¿sí? Cristo es el que nos ayuda a que nos regeneremos. Pero no hemos sido regenerados completamente. Porque estamos conviviendo y estamos viviendo con el enemigo. Está viviendo Cristo en nosotros, pero está viviendo la naturaleza pecaminosa en nosotros. Y es ahí donde a usted le pasa algo que te provoca agarrar un palo y darle el palo a la mano. Porque esa es la naturaleza. Es la naturaleza mala que tenemos por dentro. Por eso es que somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. ¿Eres salvo? Por gracia. Es un regalo de Dios. Porque si es por los esfuerzos tuyos y los esfuerzos míos, nadie se salva porque nosotros somos malos. ¿No dice la Biblia? No hay bueno. Te lo voy a mostrar con la Biblia. No hay bueno ni a uno. No hay bueno uno. El único bueno es Jesucristo. Entonces nadie va a decir, no, yo no soy malo. Todo el mundo es malo. Porque no hay bueno ni siquiera uno. Pero Dios en su gracia nos salva. Ese es el versículo 21. En el presente, veo lo que dice. Ahora Él nos hace santos, sin mancha, es irreprensible. La pregunta es, si usted es santo, si usted es sin mancha, y si usted es irreprensible, ¿por qué sigue pecando? ¿Por qué seguimos pecando? Vean lo que dice él. Permítanme ver la terminología. La Biblia te enseña en el versículo 22. Déjame ubicarme la lámina aquí. Dice el versículo 22. Aquí está. Dice que la santificación es un proceso. Es decir, cuando dice somos santos, sin mancha, irreprensibles, eso lo tenemos. Usted sabe. Yo lo paso por él. Lo tenemos, eso es de nosotros. Pero también lo vamos adquiriendo en el camino. Vamos adquiriendo en el camino la santificación, lo que es vivir sin mancha y ser irreprensible. Y al final lo seremos totalmente. Así que la santificación es un proceso. Usted es santo en el presente porque Dios lo tomó y lo apartó. Y Dios lo ve sin mancha. Y Dios lo ve irreprensible, aunque usted esté pecando. La sangre de Cristo nos cubre y nos limpia de todo pecado. Y la Biblia dice que la sangre de Cristo te limpia del pecado pasado, del pecado presente, y la promesa de Dios es que en el pecado que vas a cometer mañana, la sangre de Cristo te cubre y te limpia de todo pecado. El que es salvo auténticamente porque recibió a Cristo de corazón, la Biblia dice que el proceso de santificación es el momento de que reciba a Cristo, en el proceso se va santificando y al final será transformado. La Biblia dice que Cristo nos perfecciona hasta el fin. Fuiste sellado por el Espíritu Santo hasta el día de la redención, dice la Biblia. El que comenzó la buena obra en vosotros, dice en Filipenses, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que el que recibió a Cristo en el proceso de salvación es salvo. Por lo tanto, la salvación no se pierde. Pero esa religiosidad de la antigüedad se ha también infiltrado en la iglesia, donde la gente todavía piensa que si peca pierde su salvación. Mira, si tú recibiste a Cristo de corazón, y si tú eres escogido por Dios, como dice la Biblia, antes de la tentación del mundo, tú cometes errores, pero Dios te ayuda a la santificación, y tú eres salvo. La salvación no te la necesita nadie. Eso de que la salvación se pierde es una mentira del diablo. Tú eres salvo en Cristo. La Biblia, Pablo lo dice en Romanos. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El que es salvo por siempre. Así que crean la Biblia, crean la palabra, no creamos cuentos de religiosos. Este es el presente, en el versículo 22. Somos santos, vamos en el proceso de santificación. Y un día que venga Cristo seremos transformados y seremos perfectos totalmente. Ese es el proceso divino en nosotros.
Por último, el versículo 23. Siempre el texto nos lleva a la acción. Y en el versículo 23 lo voy a leer. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está bajo el cielo, del cual yo fui hecho ministro. En el pasado dice aquí, ahí lo ven clarito en sus celulares, está también, yo lo paso en sus celulares, esa diapositiva. En el pasado dice que lo que éramos en el presente somos santos, hermanos, irreprensibles, pero para el futuro nosotros debemos cada día nos llama a perseverar. Si somos salvos en Cristo, pero debemos mantenernos fieles a la doctrina, porque hay la posibilidad de que podamos ser engañados. Hay la posibilidad de que un salvo, de que un escogido sea engañado. Porque una cosa es que es salvo, otra cosa es que el bombardeo de doctrinas externas, de falsas doctrinas externas. Hoy en día hay evangélicos salvos en iglesias que están y son engañados por falsas doctrinas y tienen falsas doctrinas, aunque son salvos. Sí, claro, son mis hermanos, los pentecostales son mis hermanos, los bautistas son mis hermanos, los libres son mis hermanos, los cuadrangulares son hermanos, los presbiterianos son mis hermanos, todos los diferentes doctrinas, sí son mis hermanos en Cristo, si recibieron a Cristo de corazón son salvos. El problema es que las iglesias están infiltrando falsa doctrina y las iglesias están conviviendo con falsa doctrina, así como la iglesia en el tiempo de Pablo estaban viviendo con filosofía y con religiones y se habían infiltrado en la iglesia, estaban dañando la iglesia. Hoy en día la falsa doctrina está viviendo dentro de la iglesia y la gente piensa que se la está comiendo y que está predicando la palabra de Dios. Y están errados porque están haciendo cosas fuera del texto bíblico. Entonces, perseverar. Dice, reconciliados. Vean, el que persevera en la doctrina, o sea, el que persevera aquí, lo que dice Pablo es, el que persevera en la enseñanza de la Biblia, permanece firme. ¿Me oyen? Es lo que quiere decir aquí el versículo 23. El que persevera en esta doctrina, permanece firme, porque nada lo va a envolver, nada lo va a engañar. Pero si tú no estudias esto, si tú no estudias la Biblia, entonces fácilmente el engaño te va a hacer caer de tu firmeza. No perder tu salvación, pero sí caer de la firmeza y caer en una falsa doctrina. Por eso puede haber evangélicos que han caído en el error de los testigos de Jehová y son salvos, pero a su tiempo Dios les va a hacer pasar cosas que antes de que venga Cristo van a volver a la sana doctrina. Entonces, el que persevera en la doctrina de la palabra permanece firme. Y dice Pablo aquí, yo soy el predicador de esas cosas, yo soy el que predico eso. Ahora, vamos a leer esto, ya esto es la finalización. La iglesia le quita la supremacía de Cristo con sus costumbres y prácticas denominacionales e idolátricas. Iglesias evangélicas que mandan más la costumbre. No, aquí lo hacemos así. Y siempre lo hemos hecho así. Y desde que se fundó la iglesia, lo hemos hecho así. Y así es que se hace. Pero y la Biblia, aunque la Biblia no dice nada de lo que estamos haciendo, entonces la gente le da autoridad a la costumbre y violamos la supremacía de Cristo. Prácticas denominacionales, no, que nos lo mandan a decir de la nivel. Nos lo mandan a decir de la cruz de arriba. Nos lo mandan a decir los apóstoles y profetas de Colombia. Nos lo mandan a decir que tenemos que hacer culto así, de esta forma. Eso nos lo dijeron esta semana. Que el culto tiene que ser de esta forma. Y que la predicación tiene que ser esta. Y que el enfoque tiene que ser esto. Y entonces vemos gente violando la supremacía de Cristo por obedecer a su denominación. Quiero que piensen una cosa, para mí, la DIEL, la Iglesia Libre, es la organización doctrinal más sana para mí que existe. Porque la DIEL es una asociación donde la DIEL como tal no se incluye, ni se mezcla, ni se infiltra en los asuntos internos de cada iglesia. Cada iglesia es independiente en lo que hace. La DIEL no se mete, somos una asociación. Otras organizaciones le dan instrucciones de lo que tienen que hacer,
y de las ofrendas que tienen que mandarle. Y tienen que hacerlo al pie de la letra como lo dicen sus organizaciones. Aquí nosotros somos independientes como iglesia y tomamos la decisión internamente como otros queramos. Y pertenecemos a la organización Iglesia Evangélica Libre de Venezuela. La Iglesia de la Supremacía de Cristo ha copiado esta doctrina tomada de programas de televisión. Como está en televisión, lo toman literal, ¿no es lo que dicen? Videos de YouTube, gente viviendo de videos y de mensajes de líderes, idolatrando líderes, gente que vive de TikTok. Ahora todo es un TikTok. Pero gracias a Dios en este teléfono no he querido descargar ese bendito TikTok. Porque la gente toda TikTok, TikTok, TikTok. Y entonces hasta gente predicando en las iglesias de TikTok. Y no estudiamos la Biblia, estudiemos la Biblia. No estemos tomando mensajes de TikTok, mensajes de YouTube, de la televisión. Hay iglesias que le mandan manuales lo toman al calete. Y el que le toca predicar, tiene que predicar el manual al calete que le mandó su organización. No hay libertad. Y eso es violar la supremacía de Cristo. Y la iglesia que le quita la supremacía de Cristo por liberar a los cristianos, ¿usted ha visto ese cuento? Si usted, la Biblia dice, y oiréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si usted la Biblia le dice que cuando Cristo entró en su vida, usted fue libre de las tinieblas y Dios lo trasladó al reino de su amado Hijo Cristo, el día que usted se ha Cristo. Dios lo toma las tinieblas, Dios lo pasa al reino. Y entonces, ¿por qué hay líderes llamando a sus miembros a decirle, ya recibiste a Cristo, ya eres salvo, pero tengo que hacerte unas liberaciones? Haciendo de liberaciones evangélicos. Eso es violar la supremacía de Cristo. Están violando a Cristo. Si ya Cristo me liberó, ¿por qué tú le estás pagándole a otro para que me libere? Líderes cobrando $5. ¿Ven ustedes? Yo digo ustedes. Voy a cobrar $5 por persona para aplicar la liberación. Imagínense con todos ustedes $5. ¿Me llegan? ¿Ah? Entonces, gente aplicando liberaciones, cobrando por sanidades. Hay culto de sanidad el próximo domingo. $2 por persona. ¿Qué es eso? Eso es violando la supremacía de Cristo. Oído, somos nuestros hermanos de Cristo, sí es cierto. Pero hay gente cristiana, salva, que está siendo engañada por falsa doctrina. Simplemente yo les estoy enseñando es el texto de Colosenses, lo que pasaba allá, está pasando aquí también. Iglesia que viola la supremacía de Cristo con sus quehaceres personales. Usted puede violar la supremacía de Cristo cuando usted con sus quehaceres personales olvida a Dios. Si usted dice que Cristo es supremo en mi vida, ¿por qué no le dedica entonces al supremo? Sino que le dedica más a sus quehaceres. Cuando usted le dedica más a sus quehaceres y olvida a Cristo, usted está violando la supremacía de Cristo. Ahora el dinero. Esto hoy en día está sucediendo mucho. Líderes amando el dinero, líderes con deseo de fama, que predican y buscan en la fama de ellos mismos. Eso viola la supremacía de Cristo. Fama personal, le quitan el lugar que le corresponde a Dios. No debemos buscar fama personal, no debemos buscar amar el dinero o ambicionar el dinero. Es decir, hay una enseñanza que vamos a partir estos días por allí en la iglesia, donde me pidieron que enseñara sobre eso. Y yo, en el principio, coloqué, hay dos extremos evangélicos. Hay unos líderes evangélicos hoy en día que aman el dinero, que engañan y predican falsa doctrina por tener dinero. Ese es un extremo. Pero hay el otro extremo, iglesias que tienen que cuidar a sus líderes, que los tratan mal y les predican sana palabra de Dios. Esos son los dos extremos. Que hay que tener un equilibrio. Hay que tener un equilibrio, no ambicionar, pero no tampoco los extremos. Una charla que voy a dar aquí en una iglesia me pidieron que hablara sobre los extremos. Porque es un pastor que le preocupa que su iglesia no lo ayuda como tiene que ser.
Y entonces me dijo, oye, doctor, déjeme enseñar aquí, me ayuda, un mensaje de iglesia. Somos dos extremos, ¿oyeron? Es decir, los líderes pecan cuando le quitan y le roban el dinero a la mujer. Los líderes pecan. Pero también la iglesia peca cuando no trata bien a sus pastores. Son dos extremos. Y los dos son castigados o enjuiciados por la Biblia o condenados por la Biblia. Ok, seguimos. Por lo tanto, para entender la supremacía de Cristo, tenemos que centrarnos en la Biblia como palabra de Dios y darle el lugar que le toca. Vean, para mí lo más sagrado es que ustedes deben estudiar la Biblia como es, con su metodología, con su análisis. Estudiar y predicarla literalmente como es. No tomar la Biblia, leer un pasaje y después pasar una hora hablando de anécdotas personales o de experiencias personales. Es decir, eso no es palabra de Dios. Que yo comience a hablar de mis experiencias personales o anécdotas personales 50 minutos y no le explique el texto, no lo estoy haciendo bien. Lo que yo quiero enseñarles a ustedes es que ustedes estudien y también ustedes, cuando pongan a predicar, cuando prediquen, expliquen el texto, verso a verso, paso a paso y enseñen cómo aplicarlo. Y así te está documentando la iglesia con la Biblia. Y cuando venga alguien de afuera, que usted lo escuche, usted va a decir, no, así no es. Está hablando de la Biblia y está hablando pura experiencia personal. Usted se vuelve un maestro al estudiar la Biblia. Usted analiza los problemas críticos en el aspecto de que cuando usted escucha a otro predicador, usted sabe cuando está, como dice el dicho, pifiando la palabra. No sé si está bien dicho. Cuando está errado. Pero por eso no nos vamos a enorgullecer ni a alabar a nosotros mismos. Pero sí se debe estar preparado para que sepa discernir cuando le está vendiendo gato por día. Por último, concluimos. La supremacía de Cristo en la creación, ya la estudiamos. La supremacía de Cristo en el liderazgo sobre la iglesia, ya la estudiamos. La supremacía de Cristo en la salvación de los hombres, la estudiamos. La supremacía de Cristo en la conversión, la estudiamos. Son los 4 principios que enseña este texto que he compartido con ustedes. Y vemos que ellos cantaban este pasaje como un himno cuando había cena del Señor. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo. Padre, te doy las gracias, Dios mío. Gracias por el cuidado que tienes de nosotros. Señor, ayúdanos a ser buenos estudiantes de la Biblia. Ayúdanos a prepararnos. Ayúdanos a que la iglesia central sea preparada. Ayúdanos a que la gente no solo tenga la Biblia, sino que la estudiemos a profundidad. En el nombre de Jesús, bendice esta iglesia. Ayúdanos, Señor, oh Dios, a adquirir conocimiento de la palabra y enseñarnos unos a otros. Y que esta iglesia sea una escuela, esta iglesia sea un seminario, esta iglesia sea una formación. En esta iglesia todos estén preparados. En el nombre de Jesús, te lo pido.